Y vamos a continuar con esta serie en Primera de Corintios. Y para los que les gusta el estudio y hacer el análisis del libro, Corintios tiene 5 partes. Y hoy terminamos lo que sería la tercera parte, que tiene que ver con la comida. Entre el capítulo 8 y el capítulo 10, el tema central, un tema importante aquí es la comida, los debates con la comida. Y en cierto modo ese es un debate muy vigente, porque hoy todavía muchas iglesias siguen teniendo debates de este tipo y quizás no lo hemos llevado o no lo hemos mantenido en la comida, que si hay iglesias que dicen que se puede comer este tipo de carne, otras que no, unas que pueden tomar tal cosa. Pero la idea del conflicto, de este conflicto entre qué puedo hacer y no puedo hacer, sí se ha cambiado y se ha mostrado en temas como la adoración. Hay iglesias que tienen debates acalorados para decir usamos o no usamos este instrumento, o usamos o no usamos este estilo de música en particular. También hay debates sobre códigos de vestimenta, sobre qué tipos de relaciones podemos tener, con quién nos podemos relacionar, con quién no, qué tipos de entretenimiento podemos tener. Eso es un debate largo. Pero en esencia, sin importar si estamos hablando de comida, bebida, vestido, la pregunta es, ¿de qué soy yo libre? ¿Hasta dónde es mi libertad en Cristo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y Pablo va a hacer toma el tema de la comida, que en ese momento en la iglesia de Corinto quizás era un tema que hoy culturalmente a nosotros no nos afecta porque no hay templos paganos donde se sacrifica la vaca a un ídolo. Entonces vamos a una carnicería y sabemos que la carne no ha sido sacrificada a un ídolo. En Corinto sí, ese era uno de los problemas y había generado un debate, una polémica muy grande. ¿Qué podemos comer? ¿Podemos comer? ¿No podemos comer? Si como estoy haciendo mal, pero si no como, era todo un debate centrado en la idea de libertad. Y quiero que esta mañana pensemos en eso, la libertad en Cristo. ¿Hasta dónde puedo yo vivir plenamente? ¿Y hasta dónde puedo limitarme, frenarme, decir aquí debo parar? Y quiero comenzar recordando algo. Ninguno de nosotros es totalmente libre. Siempre estamos sujetos a algo, siempre estamos limitados por algo. Esa idea de decir, quiero vivir una vida de plenitud, totalmente libre, no es cierta. Siempre algo nos va a limitar, una ley, una condición física, algo. Es como una historia que una vez leí de un hombre que criticando estas ideas de la gente que se cree libre, y iba en un taxi. Y el taxista le empieza a contar, uno de estos que prestan servicio de transporte, y le empieza a decir, no, yo me dediqué a esto porque yo soy mi propio jefe, así yo controlo mi horario, nadie me da órdenes. Y el pasajero le dice, voltea a la derecha, por favor. Y el tipo voltea a la derecha. O sea, es mentira, no podemos ser totalmente libres de decir, no, yo no te... Estamos sujetos a algo. El problema no es ese. El problema es a qué nos sujetamos y en qué cosas somos libres. Y aquí es donde Pablo quiere que centremos la atención. Y quiero invitarles entonces a leer Primera de Corintios, capítulo 10, del 23 al capítulo 11, verso 1. Y Pablo cierra el capítulo 10 con un llamado interesante, un recordatorio interesante a pensar en la libertad. Y ahí está, entonces leemos: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses,
sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguno les dice, esa comida ha sido ofrecida en sacrificio a los ídolos, entonces no la coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a Dios, a todos, en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, que esta mañana tu palabra pueda brillar en nuestros corazones, Señor, y hacernos entender, Señor, realmente cómo ser libres, Señor. Libres en ti, Señor. Libres verdaderamente para servirte, para adorarte, para darte a ti toda la gloria, para darte a ti toda la honra, Señor. Señor, prepara nuestros corazones. Ayúdanos a entender la palabra aún, Señor. Sujeta todo pensamiento, toda distracción en nuestra mente, Señor, y permítanos enfocarnos, Señor, en oír tu voz, Señor. No palabras humanas, Señor, sino tu palabra. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Les decía que Pablo comienza desde el capítulo 8, 9 y 10 tocando los temas relacionados con la comida. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? El capítulo 10 se podría dividir en 3 partes y es importante tenerlas en cuenta. Una primera parte, él va a tomar algunos ejemplos del pueblo de Israel y de la idolatría y cómo esa idolatría los hizo perecer. Luego hace una observación sobre los sacrificados de los ídolos. Básicamente les dice, miren, los ídolos no son nada. No son nada. Ustedes pueden comer lo que les dé la gana, pero piensen en esto. Si la comida está sacrificada a un demonio, ¿será conveniente que ustedes participen de eso? Y hace una comparación con la Santa Cena y dice, si ustedes cuando toman la cena del Señor lo hacen en honor a Dios y lo hacen disfrutando de la mesa de Dios, cuando lo hacen de una mesa que ha sido preparada, sacrificada a demonios, ustedes están teniendo comunión con ellos. Y yo no quiero que ustedes tengan con eso. No tengan esa comunión con los demonios. Y de ahí viene esta sección que termina como cerrando y resumiendo cuál debería ser la actitud. Y la actitud debería ser, tú eres libre y deberías vivir en libertad. Pero, siempre hay un pero. Y para que no nos enredemos con un tema tan difícil como el de la libertad, porque hay que reconocer que estamos en una sociedad que en su búsqueda de libertad se ha enredado. Y en la búsqueda de la libertad hay una generación que no sabe para dónde va, que no sabe qué estudiar, no sabe qué quiere hacer con su vida, no sabe cuál es su propósito, y prueban una cosa y prueban otra, y experimentemos acá y experimentemos allá. Porque el tema de la libertad es complejo. Porque como les decía, con la historia de este conductor, ser libre no es hacer lo que nos da la gana. Ser libre no es tener el derecho o creerme con el derecho de vivir como a mí me da la gana. Ser libre tiene que ver con otras cosas. Y quisiera que esta mañana pensásemos en la siguiente idea. Si tu libertad no glorifica a Dios, no trae armonía y no construye puentes con los no creyentes,
no es verdadera libertad, es esclavitud. Si la libertad que tú quieres, que tú anhelas, no va a glorificar a Dios, no va a traer armonía, no va a traer paz, no va a ser una manera de construir puentes con los que no creen, te digo que no es verdadera libertad. Es una forma de esclavitud. Y esto aplica para aquellos que están empezando, vienen hoy por primera vez a la iglesia y dicen, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo se vive esto? O aquel que está aquí sentado y dice, yo llevo 30 años en esto y me la sé. Si la manera en la que tú estás viviendo no le da la gloria a Dios, no te hace vivir en armonía y paz con otros, no está construyendo puentes para que el no creyente quiera conocer de tu fe, no eres verdaderamente libre, tienes alguna manera de esclavitud. Y aquí puedes pensar en la esclavitud como cosas muy evidentes. El que es esclavo de un pecado evidente, la pornografía, la mentira, la ira, o aquellas esclavitudes sutiles, un miedo por acá, un carácter más o menos por acá, una manera de pensar, pero que termina regulando toda mi vida y que no le da gloria a Dios, no trae paz, no trae armonía, no construye puentes. Porque ¿saben una cosa? Solo hay una manera de ser libre y es en Cristo. Cualquier otra libertad que tú busques fuera de Cristo es esclavitud. Es alguna forma de esclavitud. Es alguna forma de atadura. Y otra vez puede ser la cosa más sutil o la cosa más evidente, pero es esclavitud. Necesitamos pensar en cómo ser libre. Y para eso quisiera que pensásemos en 4 cosas en las que se ve la libertad en este pasaje. Y es, da gloria a Dios, trae armonía de paz o no atropella, construye puentes y nos hace imitadores de Dios. Eso es lo que termina diciendo Pablo aquí. Miren, la verdadera libertad primero debe darle la gloria a Dios. Y porque le das gloria a Dios, esa verdadera libertad hace que no atropelles a otro. Da armonía, paz, una manera de decirlo. Pero también esa verdadera libertad, como trae armonía y paz, construye puentes. Y como construye puentes, te permite ser imitador de Cristo. Hasta tal punto que puedas decir como Pablo, imita mi vida como yo imito a Cristo. Quiero pensar en esas 4 cosas esta mañana y quiero comenzar con lo de darle la gloria a Dios. ¿La manera como tú vives le da la gloria a Dios? ¿Has pensado eso? ¿Piensas que tu vida glorifica a Dios? Y para ayudar a pensar en esto, ¿qué significa darle la gloria a Dios? En griego, la raíz de la palabra gloria es una palabra que significa suponer o pensar. O sea, viene de suponer o pensar. ¿Por qué esto es importante? Porque una manera de entender cómo yo glorifico a Dios es tener un tipo de vida que haga que las otras personas piensen bien de Dios. Que las otras personas terminen suponiendo que tú tienes un Dios bueno. Darle gloria a Dios no tiene tanto que ver con qué tipo de canciones cantas o qué tipo de ropa usas, sino qué impresión estás tú causando en la gente a tu alrededor. Esa es la idea de darle gloria a Dios. Hacer que los otros piensen bien de Dios a través de tu vida. Eso es lo que tú deberías tener en mente cuando dices glorificar a Dios. No tiene nada que ver con qué tan alto levanto las manos cuando canto, o qué tan bien me he visto, o qué clase de Dios estás tú mostrando con tu conducta. Y pensaba en una historia que oí hace tiempo de una guerra, no sé exactamente cuál, y había un soldado que era creyente. Y él siempre hablaba de su fe, pero no le prestaba mucha atención. Y un día entran en combate
y hieren a uno de sus compañeros. Y este hombre se acerca y lo ayuda, lo carga, cura sus heridas, y a pesar de que el otro estaba muy grave y posiblemente no iba a sobrevivir. Y el otro, al ver esa entrega, ese esfuerzo, termina diciéndole: solo quiero una cosa. Él dice: ¿qué? Muéstrame a ese Dios en el que tú crees. Yo quiero creer en ese Dios. Eso es darle gloria a Dios, que la gente quede tan impresionada con tu estilo de vida, con tus acciones, que diga: yo quiero conocer ese Dios. Yo quiero conocerlo. Yo también quiero tener una relación con Él. Yo quiero participar de esa fe. Eso es darle la gloria a Dios. Te pregunto, ¿qué clase de Dios estás dando a conocer a la gente que está a tu alrededor? ¿Un Dios airado? ¿Un Dios vengativo? ¿O un Dios indiferente? Tal vez un Dios legalista, un Dios que se está preocupando por los pequeños detalles de tu vida, pero no se preocupa por los grandes problemas de la humanidad. ¿Qué clase de Dios damos a conocer? Porque esa es la respuesta que dice: yo le doy gloria a Dios. ¿Cómo haces que otros piensen en Dios? Porque lamentablemente a veces nos preocupamos tanto de estos debates, y la iglesia de Corinto estaba preocupada por ese debate de la comida, de que si se comían la carne esta, que si no la comían, que si ibas para allá, que si no ibas para allá, que la gente seguramente terminaba diciendo: uy, esta gente cree en un Dios que está loco, esta gente cree en un Dios regañón, esta gente cree en un Dios que solo juzga, esta gente cree en un Dios que para él es más importante que la gente deje de comer y que se muera de hambre. Pero ¿qué clase de Dios termina pensando la gente que tú crees? Eso es darle gloria a Dios. Si tu libertad, esa capacidad de hacer lo que tú quieras, hace que la gente diga: wow, qué buen Dios tiene esta persona. Hey, yo quiero conocer un Dios así. Es amoroso, es perdonador, es paciente, es un Dios justo. Sí, castiga el pecado, pero también da perdón, también da amor. Si la gente está pensando así, primer punto, le estás empezando a dar gloria a Dios como debe ser. Si la gente está asustada de tu Dios, si la gente está asustada de tu fe, aunque estés cumpliendo, quizás te pareces más a un fariseo que a Cristo. Uno que solo sigue leyes, que solo sigue reglas, que solo hace cosas, pero que la gente no piensa bien de su Dios. Piensa en eso. ¿Cómo haces tú que la gente piense en Dios? ¿Qué imagen de Dios proyecta tu vida? La segunda cosa que Pablo dice, después de que nos deja claro que la gente piense bien en el Dios que crees: eres libre, puedes comer si quieres, o abstente de comer. Y es muy interesante, porque si uno lee lo que es de los versos del 27 al 30 y el 32, Pablo termina diciendo algo así como: miren, coman si quieren, pero si los ven, no coman. Pero entonces coman en su casa. Pero si alguien dice, no coman. Pero si nadie dice, coman. Y uno dice: bueno, esto no me ayudó de nada. Esto es como decir, cuando alguien le pregunta, como cuando uno se quiere poner una ropa y saca dos camisas y está angustiado porque no sabe cómo decidirse, y pregunta: ¿cuál de las dos? Las dos. Entonces uno dice: bueno, la respuesta no me ayudó mucho, ¿no? Me mantiene en el dilema. Pablo casi que nos está diciendo: Pablo, por favor, dime, ¿comemos o no comemos? Las dos. Y uno dice: bueno, ¿cómo empiezo a entender esto? No atropelles a nadie con tu libertad. Esa es la idea: no atropelles a nadie con tu libertad. Y Pablo está pensando en dos maneras de atropellar en las que solemos caer. La primera es mi manera de atropellar a la gente. Y antes lo era más
Pregúntenle a mi esposa para... Hay una manera de atropellar con la libertad que es la manera de, a mí no me importa. Yo creo esto, entonces yo lo hago. Y es aquel que saca en cara su libertad y no le importa si te ofende, no le importa si esa libertad es chocante para otros, si te hiere. Y ese es, imagínense este hombre de Corintio que va, dice, ¿saben? Yo soy libre en Cristo, yo no creo en esos ídolos, para mí no son nada. Entonces va al templo de el dios X, compra un buen bistec, lo prepara ahí en el templo y se sienta ahí frente a todos a comerlo. Y le dice, no me interesa, yo soy libre. Allá tú, pequeño débil que no puedes ser tan libre y tan superior como yo. Esa es una manera de atropellar. Cuando tomamos nuestra libertad y lo usamos sin considerar al otro, sin considerar a aquel que está luchando, sin considerar a aquel que dice, hey, a mí me cuesta, ya va, poquito a poco, no puedo con tanto. Dice, no me interesa, yo soy libre en Cristo, allá tú resuelve tu problema. Pablo le está diciendo a esos hermanos, hey, sé considerado. Por eso les dice, ¿sabes? Ve al mercado, compra lo que sea, si te invitan a comer, vaya y come en esa casa, pero no preguntes. Y la idea no es una especie de ojos que no ven, corazón, no. Él está diciendo, no crees polémica. No te pongas a decir, sí, mira, voy a comer un rico filete sacrificado al Dios. No. No preguntes, come tranquilo, calladito. Si no sale el tema, si no preguntan, tranquilo, come. No atropelles con tu libertad. A mí me ha costado entender que hay opiniones personales que es mejor que no las quedemos callados, que solo las digamos cuando nos pregunten, especialmente en esos temas que son sensibles. Hay gente que es sensible a temas como la comida, la bebida, la música. No los estés sacando por sacarlos. Piensa en tu hermano, piensa en el hermano que le cuesta, que lucha por eso. Considéralo. Evita ese atropello. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y dice, miren, es interesante porque en esa sección del 27 al 30 aparece 5 veces la palabra conciencia. Pablo es insistente, no lo hagas por motivo de conciencia. Pero después aclara, es la conciencia de él, no la tuya. No maltrates la conciencia del otro. Si tú estás bien, ok, resérvatelo. Pero si el otro tiene problemas con esto, sé considerado con él. Él dice, miren, si el otro sale y dice, mira, pero eso fue sacrificado, lo siento, hermano, mejor no. Aunque tú estés convencido, no tengo problema con esto. O sea, ahí tienes que decir, por favor, dame el bistec para llevar y me lo como en mi casa. Él está diciendo, sé considerado. Pero esa es una manera de atropellar y es quizás la más común. Atropellar abiertamente. Yo era muy dado a eso, de querer usar mis argumentos para pisar a otros. Y pararme y poderle decir, miren, yo pienso esto. Y si te escandaliza y si te molesta, mejor para mí porque me siento más. Y eso es una manera de maltratar la fe de otros, maltratar la conciencia. Pero, ¿saben que hay otra manera de atropello que Pablo está citando aquí? Y Pablo está usando en este pasaje la misma idea que con la que habla en el capítulo 6. Con eso de todo me está permitido, pero no todo es provechoso. En el capítulo 6 él comienza su argumento con esas mismas palabras y está hablando de una segunda manera de atropello. Y es lo que yo llamo el atropello del débil. Y también es una manera de atropello muy sutil. Es una manera de que se está poniendo en cierto modo de moda en este tiempo. Y es, sujétate y déjate tiranizar por una minoría. Es cuando aquel a mí no me gusta esto, quiere que todo el mundo actúe, se comporte de tal manera para que su conciencia
esté tranquila. Y esto sería imaginarse como que aquí estamos en la iglesia, todos estamos bien, y de repente llega una persona y ve la guitarra y dice, no, la guitarra no es un instrumento santo. Quiten esa guitarra, por favor. Y esa persona, porque tiene problemas con la guitarra, porque, no sé, inventémonos una historia, el papá tocaba guitarra, pero tomaba trago y los maltrataba y una vez le dio con la guitarra, entonces le creó un trauma. Entonces esa persona exige que toda la iglesia abandone la guitarra bajo el pretexto, pero es que considérenme, es que eso es muy duro para mí. Eso también es una manera de atropello. Y Pablo se lo recuerda cuando él dice, miren, por motivos de conciencia, pero ten cuidado, porque tampoco es que vamos a caer en ser esa iglesia que cada vez que alguien levanta la voz de queja, entonces todo el mundo tiene que adaptarse a eso, porque eso también es una manera de atropello. Eso también es una manera de tiranizar. Esa es la tiranía del débil. Cuando en una iglesia, y las hay, iglesias en las que uno dice, oye, ¿por qué ustedes no oyen este tipo de música? No, lo que pasa es que la hermanita tal se ofende tanto, y por la hermanita tal toda la iglesia dejó. Sí, es que ella es por consideración a ella. Ya va, aquí hay un problema. O sea, pasa hoy con los movimientos estos emergentes, minorías que quieren imponerle a una mayoría cómo se deben educar los hijos, cómo se debe hablar, cómo tú debes decir, qué palabras debes usar. Entonces ahora, solo porque hay un grupito, porque es de gente, muy grupo pequeño, que dice, no, hay que incluir, entonces ahora no puedes decir todos, sino tienes que decir todos, todas, todes, y un pocotón de cosas para incluir a toda la gente, pero son minorías que quieren imponer. Y Pablo dice, cuidado con las minorías también, cuidado con aquel que se para y usa su voz crítica para decir, yo no estoy de acuerdo y todos tienen que adaptarse a mí. Porque en el fondo, si yo soy orgulloso y yo quiero imponer mi manera de pensar, por mi conciencia, entendiendo conciencia aquí como esa capacidad humana de decir lo que bueno está mal, recordemos que mi conciencia es una conciencia caída. Pero también la conciencia del hermano que se para y dice, yo no estoy de acuerdo con esto porque también es una conciencia caída. Entonces no nos podemos ir a los extremos. Yo no puedo decir que mi opinión es una opinión absoluta, ni que la opinión de una minoría es una opinión absoluta. Deberíamos apuntar a la paz y a la armonía. Entonces, si en primer lugar tu libertad hace que los demás piensen bien de Dios, en segundo lugar también tu libertad debería tener armonía, debería ser tan flexible que tú puedas decir, en algunos momentos yo voy a ceder ante la expectativa de otro, porque me interesa más la armonía que simplemente decir, yo tengo razón, este es mi punto de vista, esta es mi manera de pensar. Yo debería también tener esa flexibilidad. Y la tercera cosa es que esa libertad y esa flexibilidad debería ser para construir puentes hacia los no creyentes. Y aquí Pablo pareciese que Pablo está como, bueno, Pablo, entonces ¿qué eres tú? Porque él dice, a los judíos me he hecho judíos, me he hecho a estos, a esto. Y lo interesante es que Pablo no lo dice aquí solamente, lo dice varias veces. Me he hecho judío a los judíos, me he hecho fuerte al fuerte, me he hecho débil al débil. ¿Está hablando de una especie de hipocresía o qué? No. Está hablando de construir puentes. Y aquí yo debería pensar, tu conducta, tu libertad, acerca o aleja a las personas. Cuando tú hablas, cuando tú vives tu fe, la gente sale corriendo de ti o te empieza a buscar. Y cada vez que pienso en esto no puedo evitar pensar en ese lenguaje evangélico que me parece tan nocivo cuando estamos hablando de los católicos y hablamos y decimos términos como los yesos, esos bultos de yeso, esas estatuas, sin pensar que eso aleja
al que es devoto de eso. O sea, y no sé, es ofensivo. O yo crecí en iglesias en las que le decían al no creyente impío. ¿Ustedes saben lo que es un impío? O sea, no es como ofensivo decirle a alguien impío. No, los paganos, no los incircuncisos, no los pecadores. Ojo, yo también soy pecador, no lo olvides, tú también eres pecador. O sea, entonces, no utilices la palabra pecadores para hablar a los de afuera, porque también estás hablando de los de adentro. Es mejor decir no creyentes. Cuidado con esos lenguajes que apartan cuando usas tu libertad y empiezas a poner barreras con ella. En vez de construir un puente, empezamos a separar a la gente porque se siente, uy, no, este se la tira de tan santo que no, yo no puedo, yo no lo aguanto. Pablo usa su libertad, no para ser un hipócrita, sino para construir puentes con aquellos que aún no han creído. Y esa es la esencia de esta idea. No es que tú seas una persona de doble cara y te vistas de tal forma y te vistas según el grupo que estés. Es que la gente se siente y se puede identificar contigo. Que él decía, ¿saben? Cuando estoy con los pobres, yo me comporto a la altura de ellos. No es que los imito, sino que me siento, me identifico con ellos. Que ellos se puedan sentir cómodos para que puedan oír el mensaje. Y si estaba con gente muy académica y si se ponen a revisar los discursos de Pablo, él se adaptaba. Cuando está frente a los atenienses usa un discurso alto, erudito. Cuando está frente a judíos usa otro tipo de discurso. Cuando está frente a un rey usa otro tipo de discurso. Es poder reconocer, y no le puedes decir a todo, no puedes creer que todo el mundo va a pensar igual y no puedes tratarlos de una manera que no construya puentes. Porque al final esa es la forma en la que la gente empieza a querer pensar bien en tu Dios y a querer seguir al Dios que tú crees. Y por último, y quizás esta es la parte más interesante y es la parte que a primera vista nos asusta, cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quiénes pueden decir eso? Bueno, no solo pueden, deben decir eso. Y yo sé, ustedes van a decir, pero ya va, esto lo está diciendo Pablo, este es Pablo el apóstol, el que escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento, el que escribió Romanos con toda su teología. No, esa frase solo es reservada para Pablo. Yo me conformo con sé una leve sombra de Cristo. O mira a Cristo, pero no me mires a mí, como a veces solemos decir. No, ve a Cristo, no me mires a mí. Pablo les está diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y saben, ese mensaje también es para ustedes. Ustedes deberían llegar a un punto de libertad y santidad que le puedan decir a la gente, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero quiero decir algo sobre Pablo. Pablo les está diciendo en este contexto, hey, pueden comer comida sacrificada a ídolos. Si han dado acción de gracias por ella, no hay problema. Eso no es nada. Les está diciendo, a los judíos me hago como judío y a los gentiles como gentil. Y le está diciendo Pablo. ¿Han pensado en la historia de Pablo? Pablo era fariseo. Pablo comienza su carrera en el Nuevo Testamento persiguiendo a la iglesia. O sea, Pablo era de los que pensaba, si tú no piensas como yo, te mato. Si tú no piensas como yo, estás fuera. Pablo era de los que decía, yo no me meto en una casa donde hay un gentil porque me voy a contaminar. Esa gente es inmunda. Yo no voy a comer lo que ellos comen. Pablo comenzó su vida haciendo todo lo contrario a lo que nos está pidiendo este pasaje. No sé qué piensan ustedes, pero según Hechos, Pablo apoya la lapidación de Esteban.
y después sale con cartas para Damasco a meter presos a los cristianos. ¿Qué clase de Dios era el Dios de Pablo para la gente de afuera? Un Dios intolerante, un Dios que permite el asesinato del que piensa diferente. Es un Dios tan rencoroso que si tú no piensas igual vas para la cárcel, no importa si eres mujer, si eres niño, no importa tu condición. Y es un Dios que lo celebra. Es un Dios que aprueba que se pueda decir, aquí estamos nosotros y los de afuera, los impíos, los paganos, los incircuncisos, no se relacionen con ellos. Como decía una oración farisea, gracias Señor porque soy judío y no me hiciste ni mujer ni gentil. O sea, ese tipo de cosas, algo darle gracias porque yo no soy de esos. Ese era el Dios en el que creía Pablo antes del encuentro en el camino de Damasco. Y si tu pregunta es, pero es que Pablo era, ¿saben? No se trata de cuánto debes estudiar o de cuán bueno debes esforzarte en ser o de qué cosas debes hacer y dejar de hacer. Se trata de tener un encuentro con Jesús como Pablo lo tuvo, porque eso fue lo que marcó la diferencia. No fue el asunto de es que Pablo estudió y se esforzó, no, es que Pablo se sentó y se puso a reflexionar, uy, qué malo he sido, déjame ser bueno ahora y voy a poner todo de mi fuerza. No, Pablo en su pecado, como dice en Hechos, respirando aún ira, respirando aún maldiciones, sale a meter preso a los judíos y se encuentra en el camino con Jesús. Y eso cambió toda su vida. El punto aquí es, ¿quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres que tu vida, tu libertad en Cristo haga que otros piensen bien de Dios? Que tu libertad no atropelle, sino sea una libertad que dé armonía, que dé paz, que sea una libertad que construya puentes con el no creyente, que sea una libertad a tal punto que puedas decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quieres eso? Busca tener un encuentro con Jesús. Busca a aquel que puede cambiar tu vida. No busques modelos de reglas. No busques un tipo de vestimenta. No busques un tipo de hablar. Busca a aquel que te va a tirar al piso. Que quizás te deje ciego. Que quizás cambie tu vida a tal modo que quedes todo desorientado como le pasó a Pablo. Pero Él es el único que puede darte la habilidad y la fuerza para decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Busca un encuentro con Jesús. De eso se trata. Él es el único que puede cambiar tu vida. Y quisiera terminar con 4 preguntas antes de orar para que te las lleves y medites en ella. Número 1, considera siempre tus acciones, tu conducta y sobre todo, ¿qué pensamientos sobre Dios provocas en los demás? ¿Qué pensamientos sobre Dios provocas tú en los demás? Considera tus acciones y piensa, ¿estás atropellando a otros en tu libertad o los quieres tiranizar en tu debilidad? Otra, ¿tu conducta te aísla o te acerca a los no creyentes? Cuando le dices a la gente que eres un creyente, que crees en Dios, ¿la gente sale corriendo o te está buscando? Y creo que es la más importante de todas. ¿Ha habido un encuentro con Jesús que te ha cambiado radicalmente? ¿Tú has tenido ese momento en el camino de Damasco, en tu camino de Damasco, en el que te has encontrado con el Señor, que te ha tumbado,
y ha cambiado totalmente tu vida? ¿Has tenido ese encuentro? Porque al final eso es lo que va a definir si eres verdaderamente libre o no. Si has tenido un encuentro con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pablo pudo decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque el Señor salió a su encuentro, no por él. Tú vas a poder decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, si buscas tener ese encuentro con Jesús. Si buscas que Él salga a tu encuentro. Y para eso, la oración, la palabra, son importantes. No es algo que haces tú por ti mismo. Es algo que tiene que ocurrir aquí en momentos como este, en momentos de estudio de la palabra, en momentos de buscarlo a Él. Vamos a orar.